Muy buenos días, queridos hermanos. Un placer, un gusto para mí estar con ustedes de esta manera hoy, en este domingo de mañana. Y les deseo las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. El Señor Jesucristo es el autor de esos mensajes, de esas cartas que estamos leyendo, que estamos estudiando en estas semanas. Bueno, nuestro pasaje de hoy es el tercero. Es el tercer mensaje a las iglesias y marca un cambio importante. Marca un cambio en cuanto a la vigilancia de la doctrina que sufrió un bajón de brazos importante y que aún se agudizará. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, los versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, hace unos días atrás, un hermano, un consiervo muy querido, me hizo una pregunta. Me preguntó: hermano, ¿cuáles crees que son algunos temas doctrinales o de práctica en la iglesia de hoy que son controversiales? O sea, que generan opiniones divididas. Una buena pregunta. Bueno, nuestro pasaje trata de esto. El título del mensaje: la esposa infiel. Nosotros hoy corremos riesgo de ceder ante una tolerancia falsa respecto a doctrina y práctica en nuestra vida y en la iglesia. Y para no ceder ante falsa doctrina y práctica, la palabra te exhorta, en primer lugar, a mirar a Cristo con su espada, con su palabra, pronto para juzgar. En segundo lugar, y eso es el versículo 13, la palabra te exhorta a mantener la fe y confesar a Cristo. En tercer lugar, los versículos 14 y 15, para no ceder ante falsa doctrina y práctica, la palabra te exhorta a abstenerte de los ídolos y de la fornicación. En cuarto lugar, la palabra te exhorta a arrepentirte donde es necesario. Y en quinto, en último lugar, el versículo 17, para no ceder ante falsa doctrina y práctica, la palabra te exhorta a mirar el galardón. Vamos ahora uno por uno. En primer lugar, el versículo 12, lo voy a leer de nuevo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Para no ceder ante falsa doctrina y práctica, la palabra te exhorta a mirar a Cristo con su espada pronta para juzgar. Cada uno de los 7 mensajes tiene una presentación del Señor Jesucristo conforme a la descripción que se le dio en el capítulo 1. Y acá es esta: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto.
Primero, Pérgamo, el mensaje dirigido a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo significa ciudadela, roca o fortaleza. Era la ciudad más al norte de las 7 ciudades mencionadas aquí en estos mensajes, a unos 32 kilómetros al este del mar Egeo. Era por 250 años la capital de Asia Menor, o sea, una ciudad muy importante. En la época aquí, después de Cristo, ya también Éfeso había tomado una importancia muy grande, pero por muchos años Pérgamo era la capital de Asia Menor. Y era un centro religioso de cultos paganos. Por un lado, había un altar a Zeus que tenía inmensas dimensiones, 36 metros de altura, 33 metros de ancho. Eso por un lado. Y por el otro lado había un templo en honor al emperador. Ya desde el año 29 a.C. Se había hecho un templo en honor a César. Además, había una muy conocida escuela de medicina, pero se mezclaban en realidad prácticas medicinales con supersticiones. Así que una ciudad muy pagana, cultos paganos, influencias paganas por doquier. Además, el nombre nos es familiar, quizás la palabra el pergamino, el nombre de un material de escritura que es posible que se producía allí en Pérgamo, y sí o sí había un emperador de Pérgamo que promovió mucho el uso de este material de escritura, y de ahí que el nombre pergamino viene de la ciudad Pérgamo. Ahora, a esa iglesia en medio de la ciudad idólatra se le invita primero mirar a Cristo con su espada aguda que sale de su boca. Esto viene del capítulo 1, versículo 16. Allí Cristo fue presentado así. Él tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y acá en nuestro pasaje, más adelante, en el versículo 16, está la advertencia que va a usarla. Dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y más adelante en Apocalipsis 19:15, sí, Cristo la usará definitivamente en su segunda venida. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Así que esta espada que sale de la boca de Cristo aquí se hace muy importante, y es importante en el libro de Apocalipsis. Cristo está pronto para juzgar. Y a Él le debes temer por más que vivas en Pérgamo. Y de esto vamos a hablar después. Pero Cristo, su palabra, es la espada de 2 filos, así como nos dice el versículo conocido de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cristo, su palabra, la espada de 2 filos. Y antes que nada quiere discernir hoy también los pensamientos e intenciones de tu corazón, de mi corazón. Y en aplicación a nuestras vidas, no importa dónde vives, cuál es tu entorno, debes mirar a Cristo y su palabra. Él tiene algo para decirte respecto a tu situación. Y en el siguiente versículo vamos a ver cuán fea que puede estar tu situación, tu entorno donde vives. Pero antes del trono de Satanás, aquí en nuestro pasaje que vendrá en el versículo 13, que miraremos ahora, pero antes del trono de Satanás está Jesucristo, con la palabra en su boca. La espada que corta también en tu vida, en mi vida hoy, lo que nos sirve, y veremos que hay unas cuantas cosas. Es más poderosa esta espada que el trono de Satanás. Por eso está primero, antes que nada.
Ahora, en segundo lugar, el versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Para no ceder ante doctrina falsa y práctica falsa, la palabra te exhorta a mantener la fe y confesar a Cristo. Ahora sí se nos dice con claridad cuán fea que estaba la situación en Pérgamo, el trono de Satanás. O se refiere a aquel altar de Zeus con sus dimensiones gigantes, o se refiere al templo en honor al emperador. Las dos posibilidades caben. El entorno espiritual sí o sí era denso. Podríamos decir, el aire se cortaba allí en Pérgamo. Y se generó una persecución que tuvo su clímax en el martirio de Antipas. Fue el primer mártir de Asia Menor que asentó un precedente. Testigo, la palabra griega martus, tomó después ese significado del mártir, ¿no? El martirio. El testigo, en realidad literalmente martus, el testigo, y después tomó ese significado del martirio. Ese Antipas dicen que fue quemado lentamente en un caldero de bronce. En la aplicación, peor tu situación hoy no puede estar. Peor que esa situación allí en Pérgamo y la situación que vivieron los cristianos fieles en esa ciudad, peor hoy no puede estar. Tal persecución hoy no sufrimos como la primera iglesia pronto comenzó a sufrir. Eso ya vimos en el segundo mensaje el domingo pasado en Esmirna, ¿no? La persecución de la iglesia. Entonces la consigna para ti y para mí hoy es doble. Una es mantener la fe y la otra confesar el nombre de Cristo. Retener el nombre de Jesucristo podría significar la muerte también para otros cristianos en Pérgamo. Podría ser perfectamente que seguían el camino de Antipas, si confesaban, retenían el nombre de Cristo. Sin embargo, lo hacían. Y esto nos pone por delante la pregunta: ¿cuán valiente eres tú hoy para retener el nombre de Jesús? ¿Cuán valiente eres tú hoy, o soy yo hoy, para confesarlo ante los hombres siempre? Esmirna nos tiene que haber estimulado, y aquí continúa. Aquí hay vida aún. Hay una llama espiritual que no se debe apagar, como veremos más adelante en otros mensajes que sucedió. No has negado mi fe, dice. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice en Gálatas 2:20. Fe es fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. No es tu fe. El justo por la fe vivirá, en Habacuc 2:4, en Romanos 1:17. Y aquí en Apocalipsis también más adelante hay un versículo que dice algo similar en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tu fe es un don que recibiste de Dios y en la persona del Señor Jesucristo, que no puedes negar ni tirar, y lo tienes que usar. Tienes que usar este don de la fe. Mantener la fe, confesar el nombre de Cristo. Ahora, en tercer lugar, para no ceder ante falsa doctrina y práctica, la palabra te exhorta a abstenerte de los ídolos y la fornicación. Leemos de nuevo los versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Ya en el concilio de los apóstoles, en Hechos 15, eran dos cosas fundamentales de las cuales los cristianos gentiles debían abstenerse: los ídolos y la fornicación. Acá nos es presentada como la doctrina de Balaam. Y ahí hay algo curioso, que cuando vamos a ese relato en Números, que empieza capítulos 22 al 24, el actuar de este Balaam, de este profeta pagano. Bueno, al final dice que Balaam se fue, en Números 24, versículo 25, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Y en el capítulo 25 de Números 25, dice: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Bueno, si fuera solo por este relato no sabríamos exactamente qué sucedió. Más adelante en Números 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Pero más enfáticamente nos dice aquí en nuestro pasaje, lo lleva a tal punto de explicar qué hizo Balaam y lo llama la doctrina de Balaam, ¿no? Acá dice que Balaam enseñaba a Balac poner tropiezo ante los hijos de Israel y comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Esa fue la doctrina de Balaam. Así que nuestro pasaje aquí es el que más y mejor aclara qué fue lo que sucedió allí entre Números capítulo 24 y capítulo 25. Y dice la doctrina de los Nicolaitas. Va en realidad en la misma dirección. Ya en el primer mensaje, el mensaje a Éfeso, nuestro hermano Gastón nos explicó que separaban lo que hace el cuerpo del resto del ser humano y convirtieron literalmente la vida cristiana en libertinaje, esos nicolaitas. Dicho de paso, algunos, como un padre de la primera iglesia, Ireneo, dicen que fue el Nicolás de Hechos capítulo 6, uno de los diáconos elegidos allí, que fue el fundador de esta secta, pero en realidad no hay evidencias de esto, y personalmente no creo que la primera iglesia hubiese errado de tal forma de elegir a un hereje para colocarlo en sus filas de servidores como diácono. Pero eso solo aparte. Entonces, exactamente de dónde vienen esos nicolaitas no sabemos, ¿no? En el caso de Balaam, la doctrina de Balaam, sí sabemos. El asunto es que la iglesia de Pérgamo, con todo lo bueno que tuvo, según el versículo 13, ¿no? Conozco tus obras, donde moras y no has negado mi fe, no has negado mi fe y retienes mi nombre, cosas muy buenas, pero ahora es reprendida por haber cedido ante doctrinas falsas. Donde las iglesias de Éfeso y Esmirna fueron firmes aún en cuanto a doctrina, ahora hay una decadencia en Pérgamo y peor será en Tiatira, lo que veremos el próximo domingo. Se infiltró doctrina falsa. Pablo lo temía respecto a sus iglesias. Él temía aquellos lobos rapaces de los cuales habla a los ancianos de Éfeso en su despedida en Hechos 20, y que andaban ya en la vuelta. Y Pablo mismo lo vivía aún, como esos lobos rapaces estaban por echar a perder iglesias en Galacia y en otras iglesias tenían su influencia, y ahora allí en Pérgamo, ¿no? Aquí en Pérgamo encontraron su presa, esos lobos rapaces. Ahora tú, en aplicación nuevamente a nuestras vidas, tú ante los balaamitas y nicolaitas del día de hoy, debes estar firme, decir no a los ídolos. Y eso es ante todo lo que quiere ocupar el primer lugar en tu corazón. Y ante todo lo que quiere convertir tu libertad cristiana en libertinaje. Y puede haber quienes te quieren influenciar hacia eso, hacia una
conversión de libertad cristiana en libertinaje. Y es donde claramente tienes que decir que no. Libertad cristiana sí, un libertinaje no. Como iglesia, seguro que no queremos convertirnos en esa esposa infiel, así como titulábamos este mensaje, ¿no? No queremos convertirnos en esa esposa infiel del título como Pérgamo. La esposa de Cristo ha de ser fiel en doctrina y en práctica. Ahora, en cuarto lugar, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En cuarto lugar, para no ceder ante falsa doctrina y práctica, la palabra te exhorta a arrepentirte donde es necesario. Aquí hay un llamado al arrepentimiento y de repente nos vemos de nuevo ante Cristo con la espada de su boca. En Éfeso, la iglesia fue llamada a arrepentirse por haber dejado el primer amor. Aquí en Pérgamo, la iglesia es llamada a arrepentirse por haber cedido ante la doctrina falsa y ante la práctica perversa que influían esos balamitas y nicolaitas. Se estaba instalando un libertinaje, el cual, si no se daban vuelta en su forma de pensar y actuar, se imponía de tal forma que quedaba lugar solo para juicio por medio de la espada del Señor. ¿Se acuerdan de la pregunta que me hizo ese hermano? Temas doctrinales o prácticas controversiales hoy en la iglesia. Miren, tenemos que saber muy bien cuáles son doctrinas bíblicas que tenemos que defender a muerte en la iglesia hoy y cuáles son prácticas que no nos podemos mover ni un centímetro tampoco, y cuáles son temas o doctrinales o de práctica cristiana donde podemos ceder. Eso tenemos que saber diferenciar, dónde tenemos que defender a muerte y no movernos ni un centímetro, y dónde sí podemos ceder, donde no es necesario quedarse muy duro en una posición. Si no revertían ellos, esos hermanos en Pérgamo, esa situación, estaban destinados ya a la decadencia. Tú hoy debes saber diferenciar entonces dónde tienes que mantenerte firme a rajatabla y dónde puedes ceder ante una opinión diferente de otro hermano. Pero en lo tocante a tu adoración única al Señor Dios y tu pureza en el camino de santidad, no hay lugar para ceder. Si no, vamos, de nuevo al título, terminaremos siendo una esposa infiel. Ahora, en quinto lugar, para no ceder ante falsa doctrina y práctica, la palabra te exhorta a mirar el galardón. El versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A lo último, nuestro pasaje nos señala el galardón que Cristo promete a los que se mantienen fieles en doctrina y práctica, y se muestra en tres partes. El maná escondido. Bueno, Israel comió maná en el desierto. Jesús en Juan capítulo 6 hace referencia a ese pan, ese maná, y se presenta como el pan de vida que vivifica al que lo come, pero queda sin efecto para el que lo rechaza, como tantos en el mismo capítulo 6 de Juan, versículo 66. En Juan 6, 66 leemos que muchos echaron para atrás, y eso poco después que Jesús se declaró como el pan de vida, el único, en absoluto, su reclamo de ser absolutamente el único pan, el único alimento que da vida. Al mundo incrédulo le quedará escondido, y para ti, para mí, ha de ser alimento eterno. Después, en segundo lugar, la piedrecita blanca.
se le daba a un atleta victorioso esa piedrecita blanca como un anticipo, como una entrada a la celebración de los vencedores. Esta piedrecita blanca funcionaba como el boleto de entrada a la celebración de los vencedores de estos juegos, los olímpicos, los ísmicos. Había varios juegos, competencias deportivas que se realizaban en aquella época. Y así, como vencedor, participarás tú de la celebración en el tribunal de Cristo, recibiendo tu galardón. Y en tercer lugar, un nombre nuevo, un cambio de nombre, iba junto con una promesa, como conocemos el caso de Abraham. Cuando Abraham en Génesis 17 recibe un nombre nuevo, bueno, esto tiene su significado, va acoplado a una promesa, porque Dios le dice, no se llamará más tu nombre Abraham, que es Padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de una multitud, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. El cambio de nombre acoplado a una promesa. El profeta Isaías tiene versículos donde va en esa dirección también la promesa junto al nuevo nombre. Les leo Isaías 62, versículo 2, que dice, entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y en Isaías 65, 15, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Jehová llamará a sus siervos por otro nombre. Y así a ti, como parte del galardón eterno, te espera un nuevo nombre. Es parte de las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios 5, 17. Y todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, 10. Y es necesario tener la mirada puesta allí, para no desmayar, para no ceder, para no retroceder. Y ahora quiero llamarles la atención a algo que, bueno, después hago un poco un anticipo. Eso continuará quizás el domingo que viene en el cuarto mensaje a Tiatira. Pero aquí, en el tercer mensaje, en el mensaje a Pérgamo, es la última vez que está primero la frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y después la promesa para los vencedores. El que oye bien vencerá. Ahora, a partir del siguiente mensaje, Tiatira, es primero la promesa para el vencedor y después la frase, el que tiene oído para oír, oiga. Quizás ustedes aceptan el mismo desafío que hice a los varones de mi iglesia, que indaguen un poco al respecto del significado que puede tener este cambio, porque eso sí creo que no es ninguna casualidad, que en los mensajes 1 al 3 está primero la frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y a partir del cuarto hasta el séptimo mensaje es al revés, es primero la promesa para los vencedores y a lo último, después la frase, el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quizás en una ya sencilla aplicación podemos decir así, oye bien hoy y serás vencedor, porque un día solo los vencedores oirán, ¿no? El que oye bien vencerá, y después solo los vencedores oirán, solo los vencedores seguirán oyendo. Bueno, en conclusión, el mensaje a la iglesia de Pérgamo es muy serio porque nos muestra el comienzo de una gran corrupción doctrinal que lleva a una práctica corrompida. Cristo con su espada, la palabra en su boca, está ahí, pronto para juzgar. Y hoy está en tu vida y en la iglesia para cortar todo lo que nos sirve. Cristo es mayor que el trono de Satanás. Eso es un consuelo y en eso nos tenemos que aferrar.
Puedes vivir en medio de una situación muy fea. Jesucristo es más grande. Y tú debes y puedes retener su nombre, confesarlo, cueste lo que cueste, y mantener la fe, que es la fe del Hijo de Dios, Jesucristo, en ti. Después vemos cómo la idolatría comenzó a ocupar lugar en Pérgamo. Los balaamitas, los nicolaitas, ¿dónde están hoy en tu vida? ¿Te quieren corromper en tu íntima comunión con el Señor Jesús? ¿Y qué es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Dónde tienes que arrepentirte por haber cedido lugar a estos ídolos? Cristo, con la espada de la palabra, te llama al arrepentimiento. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Cuáles son temas doctrinales controversiales? Tienes que saber diferenciar cuáles son doctrinas y prácticas que quitan a Cristo del primer lugar en la iglesia y en tu corazón. Allí es donde no puedes ceder. Y finalmente este mensaje te invita a mirar el galardón, la recompensa por mantenerte fiel y no ceder. Es el maná, el alimento espiritual que Cristo, el pan de vida, tiene para ti, que el mundo no conoce. Es la piedrecita blanca, como anticipo de la celebración de los vencedores en Cristo, la entrada a la celebración de la victoria eterna en el cielo. Y es el nombre nuevo, exclusivo para ti, nueva criatura en Cristo. Y finalmente, este llamado siguiente: oye bien para poder vencer, porque un día solo los vencedores en Cristo oirán. Amén. Que Dios les bendiga muy ricamente. Y me despido de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.